Bueno, básicamente la idea es hablarles un poco de implantación de forrajeras por ambiente. ¿Por qué le ponemos el por ambiente y no hablamos de implantación de forrajera? ¿Por qué? Ya van a entender un poco, pero para nosotros es fundamental entender qué características tiene ese ambiente para elegir la forrajera, para preparar el lote, para implantar la especie, ¿sí? Si no hacemos ese camino y no seguimos esa serie de pasos, probablemente, por más que implantemos bien, por más que sembremos bien, todo lo anterior, ¿sí? Si no le dimos bolilla, vamos a fallar en esa implantación, por mejor implantación que sea, por mejor calidad que tenga la semilla, por mejor PG que tenga la semilla, ¿sí? Entonces, básicamente, arrancamos por el principio. Podemos pasar de implantar en suelos con buena aptitud, suelos con limitantes salinas, suelos con limitantes sódicas, en donde la ósmosis y la toxicidad dentro de las salinas o la estructura de suelo dentro de las sódicas van a ser problemas importantes, ¿sí? Y los suelos con limitantes salinosódicas, ¿sí? La disponibilidad de agua de alguna manera atraviesa a todos estos suelos, ¿sí? En general, si uno en donde nos situemos vamos a tener suelos sin limitantes y con limitantes en poca distancia, ¿sí? Y esa disponibilidad hídrica, imaginemos que llueven 900 milímetros para nuestra zona, esos 900 milímetros en un suelo de buena aptitud van a estar totalmente disponibles o casi en su totalidad. Si nos vamos a un suelo con limitantes salinas, vamos a ver que esos 900 milímetros no son 900 y muchos de ellos van a estar de alguna manera capturados por las sales y no van a estar disponibles para la planta, ¿sí? Entonces, cuanto más sales tengo, más agua capturada por las sales voy a tener o menos agua disponible para la planta voy a tener, ¿sí? Entonces esos 900 milímetros se van a volver 500, 600, 700 milímetros. Lo mismo no va a pasar dentro de los suelos con limitantes sódicas, pero por otras cuestiones, por cuestiones, si se quiere, de estructura del suelo. ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver suelos que se encharcan fácilmente y cuanto más su sodio tengo, menos ingreso de esa agua voy a tener y por ende más encharcamiento. ¿Qué va a pasar? Llueve 900 milímetros, no van a entrar los 900 milímetros, entrarán 500, 600, 700 milímetros. Otra parte de esas precipitaciones van a quedar en superficie y nos van a generar dos cosas. Primero, limitar la cantidad de agua que está ingresando al suelo y por ende que va a estar disponible para la planta. Y la segunda, ¿sí?, es que nos van a producir encharcamientos temporarios. Entonces, esos encharcamientos temporarios van a afectar a las especies que pongamos ahí arriba y si no tenemos en cuenta esto, salinidad o sodicidad, encharcamiento, desecamiento, especies que puedan sobrevivir con 900 o producir bien con 900 milímetros y especies que están limitadas y tienen, digamos, producciones, mejores eficiencias de uso del agua y por ende pueden producir con menos cantidad de agua, ¿sí? Si no estoy teniendo en cuenta todo eso, vamos a elegir mal la especie, ¿sí? Por eso, digamos, de alguna manera insistimos con ver cuáles son las limitantes de cada ambiente, ¿sí? Esto ya se dijo. Otras características comunes a este tipo de ambientes que tienen tanto los buenos como los malos, tanto los de mejor aptitud o sin limitantes como los de peor aptitud o aptitud limitada, ¿sí?, o con limitantes salinas o sódicas, es la napa freática y la deficiencia de la fertilidad. Inclusive los de buena aptitud tienen napa freática cercana y fertilidad, digamos, de alguna manera que hoy puede estar cuestionada, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos que estar entendiendo que esas son constantes en cualquier ambiente donde querramos implantar pastuda y que tenemos que de alguna manera estar mirándolas, ¿sí? Las forrajeras y sobre todo las perennes generan, como ya sabrán, muchas raíces, fijan mucho carbono, generan biomasa, pueden producir en suelos con salinidad, con encharcamientos, con sodicidad, con desecamientos. En distintos tipos de ambientes nosotros generamos un pasto que energéticamente o generamos o implantamos especies que energéticamente
no tienen que generar grano, entonces son más eficientes o podemos ser más eficientes en la generación solamente de biomasa o de forraje para que sea consumido por el animal, ¿sí? Entonces, el ambiente no lo podemos modificar, lo que intentamos hacer es elegir la especie en función de ese ambiente y manejarla de forma tal para lograr la mejor expresión de esa especie en ese ambiente. Básicamente esa es nuestra intención, por eso hacemos tanto hincapié en entender ese ambiente para elegir la especie y para manejarla de forma adecuada. Entonces, ya ahora, adentrándonos dentro de lo que es implantación de forrajera, vamos a pasar por 4 situaciones que más o menos se las fui nombrando, que es la caracterización ambiental, ¿sí? Para nosotros es fundamental entender dónde vamos a meter la especie, ¿sí? Qué características tiene nuestra especie, nuestro ambiente, para después seleccionar la especie que tolere la mayor cantidad de tiempo y produzca la mayor cantidad de biomasa dentro de ese ambiente, ¿sí? Entendiendo ese ambiente y eligiendo la especie, vamos a preparar el lote de forma tal que esa preparación del lote, digamos, colabore con una implantación más rápida de esa especie dentro de ese ambiente que tiene determinadas limitantes. Y por último, lo vamos a sembrar de tal forma, de nuevo, que esa implantación sea lo más rápida y eficiente posible, ¿sí? Y elegir la especie y elegir el material y elegir un material de buen pH, ¿sí? Pero si solamente me centro en la siembra, ¿sí? Sin entender qué especie estoy sembrando, sin entender qué especie estoy sembrando en un determinado ambiente que tiene determinadas características que limitan la producción, ¿sí? Probablemente falle, independientemente que el punto de la siembra haya sido perfecto, ¿sí? Eso quiero que se entienda. Entonces vamos a pasar primero por la caracterización ambiental, ¿sí? En donde los ambientes aloidromórficos, o por ahí donde estamos sembrando especies forrajeras, se centran en el sur de América, en el norte y el centro de Asia y en Australasia. Groseramente en el mundo hay alrededor de 900 millones de hectáreas. Esos 900 millones de hectáreas representan más o menos 3.3 veces la superficie de Argentina de suelos salinos y suelos sódicos. Argentina es el tercer país en el mundo con más superficie de suelos afectados por el aloidromorfismo, después de Rusia y Australia. Y si nos venimos a la región pampeana húmeda, a la región donde hoy estamos situados nosotros, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires suman aproximadamente 20 millones de hectáreas con alguna limitante aloidromórfica. ¿Qué representan estas 20 millones de hectáreas? Como, por ahí el número nos suena esquivo, no entendemos si es mucho, si es poco dentro de un país, dentro de una región. Imagínense que 20 millones de hectáreas es más o menos lo que hace Argentina o lo que siembra Argentina de soja por año, ¿sí? Entonces, cada vez que pasen por la ruta y vean lotes sembrados con soja, imagínense que solamente en la región pampeana húmeda tenemos esa misma superficie de suelos aloidromórficos, con algún grado de aloidromorfismo, ¿sí? Cuando un suelo es aloidromórfico, básicamente se define aloidromórfico en función de 3 parámetros, que son el pH, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable, ¿sí? Esos suelos pueden ser salinos, salinosódicos o sódicos, ¿sí? Y después están los normales. En función de esos parámetros defino si es salino, salinosódico o sódico, y los normales. Los normales hoy se nos está planteando una inquietud, que es que están dejando de ser normales para empezar a engrosar los salinos o los salinosódicos o los sódicos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar un poco por qué. Otra de las cosas que nos parece importante destacar es salir de las situaciones de o de los análisis cualitativos. No queremos de alguna manera decir tal especie tolera salinidad, tal especie tolera sodicidad. No. Básicamente tenemos que entender el rango de salinidad y el rango de sodicidad a la cual la especie que estamos colocando dentro de estos ambientes va a tolerar, como un punto de incremento de esa salinidad, un punto de incremento de ese pH o de esa sodicidad va a afectar el rendimiento, va a afectar la producción, va a afectar la germinación o la implantación de la pastura, ¿sí? Entonces, salir de lo cualitativo, hoy no podemos
de alguna manera no podemos estar escuchando que nos digan tal especie tolera salinidad. No, tenemos que tener un rango en el cual nosotros estar seguros, ir, medir a campo y después estar seguros de que esa especie que estamos colocando en ese ambiente va a producir. ¿Cuánto va a producir? Groseramente ya lo tengo que saber en función del valor que yo evalúe a campo y el que me da la bibliografía o el que me da el dato de la investigación de la tolerancia de la especie que voy a colocar ahí. El exceso de sodio intercambiable, por otro lado, fíjense que ya hablamos de sales, ¿sí? El exceso de sodio intercambiable, ahora de sodio, afecta la estabilidad del sistema de poros, la infiltración, la movilidad y la retención del agua en el suelo. En general, los suelos sódicos son menos permeables. ¿Qué implica esto? Y implica lo que ya medio que fuimos diciendo. Llueve 900 milímetros, esos 900 milímetros no ingresan al perfil, sino que mucho de esa agua, en función de la mayor o menor sodicidad del ambiente, va a quedar en superficie. Esto nos genera dos inconvenientes. Primero, que no cosechamos toda el agua, ¿sí? El agua esa, en función de la sodicidad, va a entrar más o menos. Y por otro lado, vamos a tener estos problemas de encharcamientos temporarios. Con lo cual, si no entendí que eso me podía pasar, ¿sí? Y no, en función de ese entendimiento o de ese análisis, no elegí la especie adecuada, esa agua en superficie va a afectar la especie que elegí y por ende voy a estar perdiendo esas especies. También tengo que elegir especies polifíticas, por ahí si una no aguanta el encharcamiento, que otra o otras lo aguanten, ¿sí? Esto es un mapa que nos muestra la simulación, una simulación de la distribución de la profundidad de napa en el mundo. Fíjense que los lugares azules, celestes o verdosos es donde la napa está más cercana a la superficie. La región pampeana, nuestra región pampeana, es donde la napa está más cercana a la superficie, ¿sí? Eso puede ser positivo o negativo. Si elegí bien la especie, si esa especie tolera una napa cercana, si esa especie llega a consumir agua en napa, si esa especie, si entendí que esa napa freática es salina y la especie que elegí no le pasa nada con esa napa freática salina, ¿sí? Entonces todo eso nos va a llevar a generar un plus en la producción de ese forraje o de esa forrajera y por ende mayores raciones dentro de ese lote. Si no lo entendí y no lo medí y no lo evalué, probablemente eso nos genere inconvenientes, ¿sí? Capaz que no, que tenemos suerte. Por otro lado, ya van a ver qué pasa en los lugares donde no consumimos esa agua. Si la consumimos no pasa nada, si no la consumimos por ahí nos va a generar algún inconveniente. Dentro de las regiones de planicie entendemos o aprendimos que la profundidad de napa freática de alguna manera está determinada por los ingresos que se dan por las precipitaciones y los egresos que se dan por la evapotranspiración, ¿sí? O el consumo de agua, el consumo más evaporación, ¿sí? En nuestra región vimos, esto es lo que nos pasó desde el año 70 hasta la actualidad, los puntos negros es la profundidad de napa y vemos que estaba a los 10, 12, 14 metros de profundidad y hoy está cerca al metro de profundidad. Esto es para el departamento Marco Juárez, pero pasó en una amplia región, diría que en casi toda la región pampeana y extrapampeana también, San Luis, Santiago del Estero, el Chaco, son todas regiones donde hoy este efecto es prácticamente el mismo, con mayores o con menores tasas de incremento. Este ascenso de napa, ¿sí? Imaginemos, sube la napa, ¿por qué sube? Y porque o aumentan las precipitaciones o disminuye la evapotranspiración. Las precipitaciones es esta línea de acá y anduvo desde los 70 hasta la actualidad con años de más lluvia o menos lluvia, pero alrededor de los 900 milímetros. Básicamente las precipitaciones no aumentaron significativamente, por lo menos en nuestra región. ¿Qué pasó con la evapotranspiración? Si vemos qué pasó con el consumo de agua, la proporción de cultivos agrícolas para el departamento Marco Juárez, desde los 70 hasta la actualidad pasó de cerca del 40% al 100% hoy, con determinados hitos que hicieron que aumente esta proporción de cultivos agrícolas y por ende disminuya la superficie de perennes, ¿sí?
¿Y qué implica esto? Básicamente esto afecta el consumo de agua, ¿sí? Si vemos lo que consumía una perenne tipo alfalfa, está consumiendo entre 1200 y 1800 milímetros. Cualquier perenne que pongamos en el campo consume más de 1000 milímetros, ¿sí? Por otro lado, los cultivos anuales están consumiendo alrededor de 400 a 600 milímetros. Con lo cual, si para la zona nos llueve 900, todos los años nos está sobrando agua que engrosa o engorda ese reservorio de agua que está en la napa freática y cada vez lo trae más arriba o más hacia la superficie, ¿sí? Lo contrario nos pasa con las perennes, ¿sí? Lo mantienen bastante a raya. Entonces aprendimos en este camino de analizar la napa y digamos, su dinámica, que en el corto plazo las precipitaciones tienen que ver, no decimos que no tienen que ver, ¿sí? Llueve más, sube la napa, llueve menos, baja la napa, lo mismo, llueve más, sube la napa, llueve menos, baja la napa. Pero hay hay un ascenso continuado de 17 centímetros por año para el departamento Marcos Juárez, pero si nos vamos a Santiago del Estero, era de alrededor de 13, hay lugares que se dio mucho más rápido, en San Luis alrededor de 14, en cada región la cosa funcionó distinto, en donde el cambio de actividades, ganadería por agricultura, el cambio de pasturas perennes y pastizales o monte, en el caso de Santiago del Estero, por cultivos anuales, las rotaciones agrícolas prácticamente en la zona inexistente, 8 de cada 10 cultivos de verano acá en la zona son de soja, 2 son de maíz, un ahorro de agua o una carrera por ahorrar agua porque nos puede llegar a hacer falta para el verano, hicieron que esta napa freática ascendiera constantemente hasta la superficie como hoy está, ¿sí? Y eso, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque si yo tengo más cobertura y más consumo y tengo una napa freática cercana, voy a tener consumo, no me va a afectar si ese consumo es continuo, ¿sí? Voy a estar limitando tanto el ascenso como el ascenso de la napa y por ende el ascenso de sales solubles. ¿Qué pasa si no tengo cobertura o si yo durante 6 meses no trabajo el campo, no genero un cultivo vivo? Básicamente voy a dejar que esa napa ascienda a superficie y esa napa cuando asciende a superficie a veces viene sola y a veces viene con un gran tenor de sales, ¿sí? O una gran concentración de sales. Generando, ¿sí? O círculos virtuosos en donde consumimos más agua, tenemos una segunda oportunidad de consumir esa agua de lluvia teniendo una napa cercana. Ahora, si no la consumo, lo que voy a estar haciendo probablemente es que nos suba la napa, que nos lave nutrientes, que nos obture poros y que nos deje sales en superficie, ¿sí? Esto es lo que vemos que nos está pasando en suelos capacidad de uso 2, tipo suelo de Justiniano Pose, en donde un suelo que no tenía problemas y rendía en todos lados 140 quintales de maíz, hoy, esto es rendimiento de maíz en función de la conductividad eléctrica, vemos que ese maíz, ¿sí? En los lugares donde ascendió mucho esa napa y dejó sales, no está rindiendo nada, y en otros lugares donde la sal no está a tal concentración como en el bajo, pero sí una concentración que limita mucho la producción. Digamos, hoy un maíz de 60 quintales prácticamente no paga los costos, ¿sí? Y esto está pasando hoy en la región en los suelos normales. En otros lugares ni siquiera se puede sembrar, ¿sí? Bien, entonces, volviendo, ¿sí? Caracterización ambiental, vamos a ver qué puntos tener en cuenta para caracterizar los ambientes. Básicamente, sectorizar los ambientes en función de imágenes, mapas, bueno, ya lo vamos a ver punto por punto. Muestreo de suelos y napas para ayudar a esta caracterización. Ordenamiento de esos ambientes y limitantes y recomendación de qué forrajera hacer por ambiente. Entonces, para sectorizar los ambientes recurrimos a todas las herramientas que tenemos hoy disponibles. Imágenes satelitales, mapas, cartas de suelo. Google Earth tiene un relojito arriba, el cual se puede mirar cómo fue la evolución, sobre todo de las lagunas, si aumentó, si no aumentó la laguna, hasta dónde avanzó, hasta dónde retrocedió. NDVI, ¿sí? O índice verde. Landbeaver es un programita muy simple, muy intuitivo de utilizar. El sistema Veris, ¿sí? Podemos ir de la máxima tecnología a la mínima, y todo eso de alguna manera nos tiene que ayudar a identificar groseramente los ambientes.
Un segundo punto es una charla con el productor, con el asesor, con quien recorre el campo, con quien vive el campo, ¿sí? En donde básicamente en función de su experiencia cotejamos o de alguna manera aseguramos que los ambientes vistos en las mapas, en las cartas de suelo, con los NDVI, son aquellos o coinciden con lo que nos cuentan los productores, los asesores, el puestero, quien sea, ¿sí? Mapas de rendimiento, cultivos previos, experiencias fallidas, lugares donde nos dicen, bueno, acá implantamos un sorgo, nos llegaba al pecho, en otro lado a la cintura y en otro lado ni siquiera venía. Los parches de malezas, ¿sí? Especies indicadoras, veo salicornia, veo pelo de chancho, todo eso nos tiene que ayudar de alguna manera. Esa charla con los productores y esa mirada dentro del campo nos tiene que ayudar a de alguna manera confirmar que los ambientes que nos contaba la carta de suelo, las imágenes, los mapas, el Google Earth eran los correctos o coincidían, ¿sí? Y después está la visita a campo, ¿sí? La visita a campo tiene que de alguna manera integrar el punto A y el punto B, ver si estos ambientes son los mismos que nos contaba el productor, el asesor, que nos contaban de esos cultivos previos, de las experiencias fallidas, de las cartas de suelo, de las imágenes, ¿sí? Y de alguna manera eso nos termina indicando cuántos ambientes distintos vamos a tener dentro del campo, ¿sí? Después voy a muestrear. ¿Cómo muestreo? Cada ambiente, ver si la cantidad de ambientes es la que determinamos antes o hay más, ¿sí? Vamos a muestrear 0,5, 5,20 dentro de la profundidad del barreno, ¿sí? Los primeros 5 centímetros los separamos en una bolsa, 5 a 20 en otro, hacemos un muestreo compuesto de 10-20 piques por ambiente. ¿Por qué separamos el 0,5? Básicamente, miren la tabla de abajo. Pónganse como ejemplo el punto 4, en donde si yo hago el 0,20 voy a tener 4 decisimen por metro. Ahora, si ese mismo 0,20 lo divido en 0,5 y 5,20, voy a tener que en los primeros 5 centímetros tengo 8 decisimen por metro y más abajo tengo 2,7. ¿Por qué se da eso? Porque las sales se concentran arriba. ¿Y por qué lo quiero separar para identificarlo? Porque básicamente nosotros las especies que vamos a sembrar las vamos a sembrar muy superficialmente. Con lo cual, ¿qué implica? Que si yo no voy a estar poniendo una semilla de agropiro a los 15 centímetros, la voy a estar poniendo en los primeros 5 centímetros, ¿sí? Entonces no va a estar tolerando 4 decisimen, sino va a estar tolerando 8 decisimen. Por eso de alguna manera lo separo. ¿Qué le pido a ese muestreo que hicimos? Básicamente a esas muestras le hacemos análisis de conductividad eléctrica, pH. Si podemos hacer algún análisis físico, lo hacemos, ¿sí? La dureza del perfil y dónde está esa dureza, ¿sí? Básicamente a qué profundidad está y dónde está la napa freática, ¿sí? Con eso, más o menos entendemos eso de cada uno de los ambientes previamente seleccionados. ¿Dónde está la napa? Básicamente con un pozo o con un barreno o con el mismo calador o el barreno de suelo. Nos vamos hasta la profundidad de 1 metro y vemos si sacamos barro o no sacamos barro. Esta napa freática tenemos que entender dónde está. ¿Por qué? Porque a veces hay especies que toleran el encharcamiento y otras que no. Y si la tenemos muy cerca de superficie, lo más probable es que se dé un encharcamiento. Por otro lado, esta napa freática, como decíamos, muchas veces puede venir sin sales, pero otras tantas puede venir con sales. Y si la especie que colocamos ahí no se va en el encharcamiento ni la salinidad, bueno, vamos a estar con algún inconveniente. Ordenamos los ambientes y las limitantes, ambientamos en función de esas limitantes que hoy ya entendemos si son salinas, si son sódicas, en función de ese análisis que hicimos, y recomendamos especies por ambiente. En función de esas limitantes, entendemos, no voy a avanzar mucho en esto porque entiendo que ya lo vieron, pero terminamos eligiendo de alguna manera
una pastura consociada para cada tipo de ambiente. En este caso tenemos 3 tipos de ambiente y para ello seleccionamos ambientes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En algunos intervenimos y en otros quizás la situación de salinidad, sodicidad o dónde está la napa hacen que se vuelva muy riesgoso intervenir, con lo cual la mejor alternativa por el momento es no invertir dinero en ese ambiente, porque lo más probable es que fallemos básicamente por las cuestiones ambientales. Entonces, esto es un trabajito que hicimos hace poco con Fede, en donde marcamos estas etapas, cosa de que cada uno las pueda de alguna manera ir siguiendo y que sea una orientación. Esto seguramente se puede mejorar, pero esto básicamente es una orientación para ir siguiendo un paso a paso y no errar en el camino en la identificación de ambientes para posteriormente recomendar especies por ahí.